La crisis en la frontera sur de México coincide con la visita del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, que instó a detener el flujo de indocumentados antes de que llegue a Estados Unidos. Por su parte, su homólogo Luis Videgaray defendió el derecho de su país de definir su propia política migratoria. Paola Guzmán tiene los detalles. Ha habido diversas reacciones. Por ejemplo, el presidente Donald Trump mencionó recientemente en el estado de Arizona que agradecía a México por haber detenido a los migrantes, pues hay un cerco de policías federales en la frontera sur, y que si esto no funciona, entonces él enviará a sus tropas, a los militares, a la frontera sur de Estados Unidos para detenerlos. Además, este viernes arribó a México Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, para tener diversas reuniones con mandatarios mexicanos. Después de hablar con el canciller Luis Videgaray, se ofreció un mensaje a los medios en donde ambos hablaron sobre este tema de la caravana de los migrantes, mayormente hondureños. Por su lado, el mandatario mexicano habló más de la política migratoria y Mike Pompeo habló más sobre lo que piden a México. Escuchemos. Rápidamente estamos alcanzando un punto de crisis por el número récord de migrantes. Hemos hablado con el secretario Videgaray sobre la importancia de detener este flujo de indocumentados antes de que lleguen a la frontera con Estados Unidos. Es un reto que México enfrenta, y así se lo ha expresado al secretario Pompeo, como lo que somos, como un país soberano. La política migratoria de México la define México, así como la política migratoria de los Estados Unidos la definen los Estados Unidos. Y también el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado que espera que se respeten los derechos de los migrantes y que cuando él llegue al poder, pues les extenderá una visa de trabajo a todas las personas que transiten por el país. Y para hablar más de esto, se encuentra con nosotros Guillermo Castillo, él es experto en migración. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. ¿Cómo observas esta dinámica de la caravana migrante que está ahora en la frontera sur de México? Bueno, en primer término, yo creo que aquí habría que poner énfasis. Se ha puesto mucho atención sobre la cuestión de la política migratoria tanto en Estados Unidos como en México. A mí me parece que un actor fundamental que está haciendo, no se le ha prestado suficiente atención, son los migrantes. Estamos hablando de una población en condiciones de vida muy precarias, ¿no? En contextos de alta pobreza y que viene de situaciones de violencia estructural. Y en ese sentido me parece que los migrantes tendrían que tener derecho no solo a migrar, sino tener derecho a una vida digna, ¿no? En ese sentido creo que habría que tener una visión mucho más integral del proceso y una visión histórica nos permitiría ver que esto se ha construido socialmente, ¿no? No es algo nuevo. La migración centroamericana tiene dimensiones de miles de personas desde hace varios lustros y obedece también a una política regional en la cual los estados de origen, los estados nacionales de origen del Triángulo de Centroamérica no pueden garantizar las condiciones de desarrollo. En ese sentido no pueden ser vistos de ninguna manera como criminales, ¿no? ¿Cómo ves la reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto ante estos miles de migrantes que quieren cruzar nuestro país? Mira, la situación es complicada por varias cosas. Muchos de ellos inicialmente tenían como destino Estados Unidos, porque obviamente la relación salario hora trabajada en Estados Unidos es mucho más alta que en México. México es fundamentalmente, o era fundamentalmente, un sitio de tránsito. Pero me parece que habría que darle otro enfoque. A diferencia de otras coyunturas, me parece que esta ha tratado de actuar de manera más matizada, pero repito, no puedes tratarlos como criminales. O sea, el eje no puede ser la idea de que alguien que no tiene ciudadanía no tiene derecho a transitar en un país, sino tendría que ser un enfoque distinto. Es decir, es alguien que viene de una situación muy, muy complicada, tendría que tener la posibilidad de que se respeten sus derechos humanos. Pues te agradezco mucho por toda esta información referente a la caravana migrante. Muchas gracias a ustedes. Él ha sido Guillermo Castillo, él es experto en migración, ahondando un poco más sobre esta caravana migrante de cerca de 4,000 personas que quieren ingresar a México con el sueño de llegar a Estados Unidos.